Nuestro invitado es excelente y además, imagínense todo lo que se ha destacado. Poeta, cronista, escritor de cine y televisión. En Venezuela es uno de los autores más leídos de su generación. Sus libros siempre generan múltiples ediciones. Su prolífica obra abarca más de 20 títulos que van de la poesía a la crónica, del libro de entrevistas a la literatura infantil, del ensayo al teatro. Sus crónicas dominicales en el Nacional se convirtieron en cita obligada para una vasta audiencia de lectores. En el género de la entrevista ha marcado huella con Los Imposibles, 7 volúmenes de entrevistas a grandes figuras de la cultura hispana. Ha escrito historias de resonante éxito para la televisión de Venezuela, México, Estados Unidos, que le han dado la vuelta al mundo. Esto es parte del currículum que ahora se agrega que en este momento, ¿no?, el trabajo artístico más visto en el mundo de todo lo que tiene Netflix, que se ha convertido en la número 1, es su más reciente y primer trabajo para ese medio. Es Pálpito, que oculta una cosa tan terrible y desagradable por las cosas que suelen suceder, como el tráfico de órganos, cosa que me recuerda la vez que fui a ver eran los años 70, se llamaba Coma. Estaba lleno el cine, por desgracia estaba lleno y nos tocó la primera fila, ¿no?, y salimos con taquicardia. Señoras y señores, después muchas generaciones tuvieron a Arturo Uslar Pietri, menos generaciones tuvieron a José Ignacio Cabruja, y nosotros, tanto los sobrevivientes como las nuevas generaciones, tienen a Leonardo Padrón. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Napoleón. Encantado. Gracias por esa generosa presentación. Generosa, leí parte de tu currículum. Es impresionante. ¿Y en qué tiempo lo haces? ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Qué edad tenías aproximadamente? Mira, recuerdo que yo garrapateé las primeras páginas cuando tenía como 14 años, y casualmente fue un género que más nunca ejercí, que fue el cuento. Escribí 2 cuentos cuando tenía 14 años. Después descubrí que no iba a ser precisamente por mi apostura que iba a conquistar mujeres, y entendí que la poesía podía ser una gran arma de seducción. Obviamente ya yo me había enamorado de la poesía como lector, ¿no? Y bueno, empecé lo primero que hice fue escribir poesía, justamente. Es mi líquido amniótico. Y la cantidad de mujeres de las cuales se habla de ti, entonces las seduces con poemas. Bueno, no es con los chocolaticos del abdomen. No, o sea, hablando en serio, digamos, para mí el vínculo con la escritura creo que fue mi manera de conseguir el sentido a la vida, porque creo que no hay mejor sitio para hacerse las grandes preguntas existenciales que nos atraviesan a todos los seres humanos, que la escritura. Creo que es un lugar maravilloso para, para explorar toda la desazón, como lo diría Kundera, la insoportable levedad del ser, pues, ¿no? Entonces yo sentí que la poesía, que es como yo me acuerdo que Salvador Garmendia decía que la poesía era como el penthouse del arte, de las distintas disciplinas artísticas, porque tiene esa capacidad de resumen, esa capacidad de conseguir con las letras del abecedario la belleza, termina siendo una vida de conocimiento. Entonces, para mí la escritura ha sido, bueno, ya se convirtió en un modo de vida, no material, porque yo pensé justamente que iba a tener una vida bastante modesta, pero muy rica con lo que te genera la escritura como aventura, pues, ¿no? Ahora, dices que lo primero que descubres como pasión eso te entendí, es la poesía. ¿Qué poeta? Bueno, A los ¿qué 14 poeta? años, ¿qué poeta le puede atraer un adolescente
A los que, él No, nació el 12 de noviembre, nació por cierto un día antes que yo, pero varios años después. En 59. 1959 ya teníamos el primer gobierno elegido por la votación popular después de Marcos Pérez Jiménez, que era Rómulo Betancourt y su ministro. Pero te hablé de qué poeta te atrajo en principio. Mira, yo me acuerdo de mucho de El romancero gitano de Federico García Lorca. Me gustaba cómo sonaban, o sea, eran palabras que sonaban como a música, era una suerte de música. Mi mamá, me acuerdo que ella caminaba mucho por la casa, repitiendo algunos poemas de Poda, de Andrés Eloy Blanco. Y entonces era esa cosa así como ceremoniosa. Yo me hundí hasta los hombros en el En mar el de mar de Occidente. Occidente, Yo yo me me hundí hundí hasta hasta los los hombros hombros en el en mar el de mar de Colón. Colón. Se ganó un premio en España por ese poema. Y creo que es el mejor libro de Andrés Eloy Blanco. Y entonces era he renunciado a ti, no era posible, fueron vapores de la fantasía, son ficciones que dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Entonces yo oía a veces que mi mamá recitaba esas cosas y me llamaba la atención que las palabras pudieran tener ese sonido encantatorio, ¿no? Y, a ver, no tengo tan diáfano en mi memoria la ruta de entrada a los grandes poetas, pero entiendo que García Lorca estaba, sé que García ¿Por Lorca qué estaba. García Lorca? ¿Eres de padres españoles? No, no, fíjate que no, pero bueno, creo que García Lorca terminó de meterse en muchos hogares. Sin duda alguna vino a través de la fuerte presencia migratoria de españoles en Venezuela, pero yo recuerdo que estaba el romancero gitano en mi casa, pues, ¿Dónde vivías en esa época? en el Paraíso. Yo viví mucho tiempo de mi vida en el Paraíso. Fui expulsado como Adán del Paraíso, pero no por ningún pecado tan venial como comerse una manzana. Eh, Ojo, no es que mi mamá además fuera profundamente lectora. Yo viví solo con mi mamá, yo soy hijo único, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, creo que lo clave era engancharse con la lectura, con la dinámica de leer, lo que te pasa en silencio cuando agarras algo y te metes en ese universo de palabras. Un Y muchacho, perdona que te interrumpa, solitario. Un escorpión solitario que leía, que se metía en su casa en lugar de salir a jugar béisbol o fútbol o pelearse con los muchachos o metras o trompo. no, yo era muy amiguero y me lo pasaba en la calle todo el tiempo, pero cuando estaba en la casa no tenía los interlocutores clásicos que tienen una familia llena de hermanos. Entonces, mi interlocutor era la soledad, pero al lado de la soledad vive la imaginación. Entonces yo terminé teniendo una imaginación bastante prolífica, que bueno, creo que es una de las razones más definitivas de que yo haya terminado en la escritura, que es un oficio muy solitario. Y en esos años que la televisión empezaba a figurar tanto y que ya buena parte de las casas tenían por fin televisión y la televisión estaba pasando de la sala a los cuartos poquito a poco, estoy hablando de los años 60, que estaba Disneylandia y estaba Casos y Cosas no, Casos y Hace Cosas cosas de así con casa, claro. Venevisión, había pasado qué tiempos aquellos y demás. ¿No fue para ti importante la televisión? Mucho, mucho. Esa caja mágica ahí donde salía, estaba el mundo, pues en esa caja mágica. Yo vi bueno, la llegada del hombre a la luna. O sea, la vi allí, me pareció eso, que era magia pura. Recuerdo muchísimo, estaba absolutamente fascinado por Renny Ottolina, la figura de Renny. Me parecía una figura sensacional. Fue, creo que el personaje más icónico para mí de la industria de la televisión venezolana, para mí como niño y adolescente, fue Renio Tolina, sin duda. ¿Y te enamoraste de alguna de las muchachas que veías por televisión? Bueno, me fascinaba Doris Wells, me fascinaba Marina Baura, que cuando tuve a Marina Baura, que trabajó en Cosita Rica, me hizo unos
cuantos capítulos, yo no podía creerlo. Yo decía, bueno, Marina, imagínate tú, yo crecí viéndote a ti. Eh, pero Doris Well me produce una fascinación absoluta, por ejemplo. Querina España, Dios mío, Querina España. Todas grandes amigas han sido. Mira, ¿recuerdas cuál fue el primer poeta que pudiste conocer y cuál fue tu impresión? Que pudiste conocer cerca, es decir, que pudiste hablar con él. Claro. Wow. El primero como tal, no, pero recuerdo, hay un poeta que conocí que, bueno, se terminó convirtiendo en una suerte de maestro mío en mis tiempos iniciáticos, que fue Luis Alberto Crespo, que él dirigía el papel literario. El Nacional. Y bueno, además tenía esa figura como de cowboy, ¿no? De vaquero, tipo con botas de vaquero, pelo largo, cierto desaliño, cierto desgarbo y su manera de hablar, de usar las palabras, me produjo mucha fascinación. Pero yo creo que el primer poeta químicamente puro que conocí fue Juan Sánchez Peláez, que para mí era como el príncipe de los poetas venezolanos. Y creo que era un hombre que yo sentía que había que literalmente ayudarlo a cruzar la calle, pues, ¿no? Yo terminé haciendo mi tesis de grado sobre Juan Sánchez Peláez, que él tiene un verso maravilloso que creo que resume lo que es la poesía, que dice, suenan como animales de oro las palabras. Dice, bueno, eso es la poesía, suenan como animales de oro. Ese poeta fue para mí importantísimo. Yo me acuerdo que yo lo iba a visitar en su casa en Altamira, y Malena, su mujer, me abría la puerta y me decía, pasa en silencio, que Juan Sánchez está allá en el jardín, estaba caminando por allá. Y yo decía, ¿qué está haciendo? Está buscando un adjetivo. Imagínate, yo decía, wow, toda esa cosa me maravillaba, esa relación casi religiosa, ¿no? Con las palabras. Métodos de la lluvia, el amor tóxico, Boulevard. Boulevard, muchos pues. ¿Cuál fue tu primer poema? ¿Dónde lo compones? ¿Lo recuerdas? ¿A quién se lo dedicas? No, mi primer poema estaba donde debe estar, pues, en el pozo de la basura, olvidado, porque bueno, uno escribe muchos poemas al principio que básicamente son tropiezos, balbuceos, fraguas de derrota con el idioma, quizás algún poema justamente para eso, para intentar convencer a una muchacha de que volteara sus ojos hacia mí. Esos poemas ya los perdí, pues, ¿no? Hay mi primer libro que se llama La orilla encendida, que se ganó el primer premio de poesía en la Católica. O sea, estaba yo estudiando en la universidad. Allí hay algunos cuantos de mis primeros poemas que yo podía llamar poemas como tales, que tenían la dignidad estética de un poema. ¿Cuál era tu maestro favorito, tu profesor favorito y tú, de todas las materias, tu materia favorita? ¿Cuál disfrutabas más? Mira, yo tenía un profesor que se llama Ítalo Tedesco, que me daba literatura latinoamericana y que tenía el prodigio de entrar a clase y tenía un pizarrón enorme. Los pizarrones de la Universidad Católica eran enormes. Y cuando terminaba la hora de clase tenía absolutamente repleto el pizarrón, lo escribía completo, con citas literarias, y era capaz de decirte de memoria las 3 primeras páginas de 100 años de soledad. Fue un profesor que me inculcó una devoción por la literatura. Tuve en 5º año de la carrera Hugo Chugar, poeta uruguayo, profesor de literatura, que me descubrió además la poesía del resto del continente, porque hay un problema que pasa, que a veces uno no, es decir, no sabe la poesía que se está escribiendo en países como Uruguay, Bolivia, ¿sabes? Centroamérica, no sé, el mismo Brasil, por el tema idiomático. Y este profesor nos hizo entrar en esos pasillos de la poesía latinoamericana y descubrí gente fascinante, pues, ¿no? La poesía cubana, la poesía argentina. Fueron 2 profesores importantísimos para mí. Para que te mueras de envidia. Yo pasé 3 días, completicos 3 días, Jorge Luis Borges y yo solos en su apartamento.
No me digas. Él contándome la historia y cómo creía que empezaba a ver sombras de nuevo. Pero Wow, qué me bien. faltó por preguntarte, tú no escribes teatro, ¿por qué? ¿No te gustó nunca el teatro? Bueno, escribí una obra de teatro, la ¿Vale? Piaf, el Piaf, Esa obra que actúa Jolie Restifo, el monólogo de Julie no, Restifo es no, no, tuyo. no, que la hace mi esposa, María Caseprún. Piaf, el Restifo, Julie hizo otra cosa que no tiene nada que ver con Piaf. Que fue una obra Entonces yo vi a tú, pero yo vi Piaf, o sea que, yo pensaba que era con Julie y era con tu esposa, que aquí en sí, Orlando, ¿no? exactamente. Espectacular, pero ¿y por qué no has escrito más? Eso es una maravilla lo que hiciste. Bueno, porque me atrapó el tema de la televisión, es muy absorbente. Entonces, bueno, no sé, en algún momento lo volveré a hacer porque me fascinó. Bueno, la viste, ¿verdad que tú la viste en Orlando? Julie Eso, lo que hizo fue el de Sofía. el de Sofía Inés, sí. ¿Y cuál fue de pequeño la novela que tú recuerdas que te atrajo más, que te gustó más, que te hizo soñar más? La nombré ahorita casualmente, Cien años de soledad, que me ¿Pero qué edad recuerda, tenías cuando 100 años de soledad? no tendría que 14, 15, 15, Mm. 16, 16 años, más o menos. Este, Me recuerdo que la compré a través del Círculo de Lectores. El Círculo de Lectores, tú debes recordarte muy bien, y ¿Cómo una no? persona que iba a tu casa y te Mm. entregaban un folleto y uno seleccionaba y 2 semanas después te traían el libro. Y recuerdo perfectamente porque fue para mí también un libro que me determinó la vocación literaria. Venezuela tiene ya más de 2 décadas bajo la sombra totalizante del chavismo. Se dice en una línea, pero en esa delgada reunión de palabras no cabe el horror de un país devastado. Todo comenzó, lo sabemos, con un resentimiento llamado Hugo Chávez. Ya en el poder, ungido de un cándido fervor popular, el teniente coronel, dueño de un carisma letal, se afanó en desmantelar el sistema democrático y erigir la autocracia de su ego. Hasta el 2000 siempre bramaba retador y petulante. Pero si hablamos de egos, nadie supera el de la muerte, y en un chasquido, esta le hizo entender quién tiene la última palabra. Para estupor de millones, su deceso no fue el final de la pesadilla. Ocurrió un punto de inflexión, Nicolás Maduro heredó el poder y entonces los venezolanos descubrimos que la ruina, en una palabra con muchos sótanos, sobrevino la miseria y la precariedad. La destrucción nos cubrió como una ola de magnitudes bíblicas y con ella volvió la resistencia ciudadana. Este es el prólogo del más reciente y apasionante libro de Leonardo Padrón, Tiempos Feroces, que te agradezco, que he tenido que leer poco a poco porque hay que disfrutarlo. No se puede leer corrido, por lo menos en mi caso, porque hay que disfrutar cada una de las vivencias y por muy dramáticas que sean, ahí está el poeta que dice, y si hablamos de egos, nadie supera el de la muerte, y en un chasquido, esta le hizo entender quién tiene la última palabra. Eso es poesía. Gracias. Ahora, aquí hay una serie de personajes, esta es la historia de Venezuela contada por ti. Sí. ¿Okay? Historia Y realmente contemporánea recién. es realmente apasionante el libro. ¿Qué fue lo que más te dolió escribir? Bueno, que no era un ejercicio de ficción, sino que era un retrato absolutamente fidedigno de la realidad y por fidedigno descarnado y por fidedigno y descarnado devastador emocionalmente para mí, ¿no? Es decir, yo estaba haciendo un inventario de los días que estábamos viviendo todos los venezolanos, porque eso eran crónicas que iban apareciendo eh, quincenalmente en el periódico El Nacional y básicamente yo estaba en la calle retratando un poco cómo se nos estaba cayendo el cielo encima. Y por supuesto, yo trataba justamente, Napoleón, que bueno que lo dices, de alguna manera ennoblecer ese relato con un poco con el idioma, pues, ¿no? O sea, tratar de contar el infierno con las mejores palabras posibles para no quemarse tanto leyéndolo, ¿no? Un poco eso. Pero tú aquí reúnes el drama, el dolor, pero también la humildad, la belleza,
inclusive hasta la sonrisa provoca en alguna de las frases, en alguno de los personajes. Por eso te pregunto, de todas estas vivencias, si hubo una en especial que te dolió escribir, que te dolió leer o que te dolió vivir, alguno de estos personajes. Mira, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, la de Marcelo Croato, que fue que fue un abogado del Foro Penal, que la historia de él es terrible, porque él fue a ayudar a alguien que le dijo, mira, están allanando y me quieren llevar preso porque alguien había resguardado allí a unos muchachos o jóvenes manifestantes, y él andaba recién despertado, se puso un pantalón, una franela y fue a ayudarlo como abogado del Foro Penal y terminó preso años. Entonces, y después yo estaba ahí con él, que tenía casa por cárcel, en un apartamento minúsculo de Chacao, cuya ventana daba para una pared. Y yo decía, bueno, aquí sigue todavía también preso, pues, porque además la devastación psíquica que sufrió cuando él me lo contaba, y además la que muchas veces hablaba era la esposa, porque él ni podía hablar, teníamos un policía en la puerta, toda la situación era terriblemente humillante. También tengo una muchacha ahí, y hay un cuento que recuerdo que pasó, creo que fue en las playas de Morrocoy, en los Cayos Morrocoy, que llegó la esposa de Diosdado Cabello, que en ese momento era ministra de Turismo, y entonces hubo una cantidad de gente que la rechifló, y después, acto seguido, llegó la guardia a arremeter contra tirios y troyanos, y esta pobre muchacha que estaba apenas poniendo un pie en el Cayo, se la llevaron presa, y las cosas que contaba, la manera como a esa niña se le quebraba la voz, como bajaba la mirada y me decía, hay cosas que no te puedo contar, porque ni siquiera me las quiero volver a contar a mí misma, que le habían pasado con un militar. Yo decía, yo no entiendo por qué estamos viviendo los venezolanos, porque en las historias mínimas de Napoleón, y por eso creo que el ejercicio de la crónica tiene su valor, en las historias mínimas es donde está la magnitud de la tragedia del chavismo. La violación sistemática de los derechos humanos, que uno lo puede hablar con la grandilocuencia que tiene esa frase, pero cuando te vas pero ¿cómo le violaron los derechos humanos a esta persona con esta cédula de identidad tal y tal y tal? ¿Cómo le cambió la vida? ¿Cómo vivió la humillación moral máxima? ¿Cómo vuelve a dormir esa persona después de lo que le hicieron? ¿Cómo? Si no hay, además, con la impunidad absoluta reinando sobre ella. O sea, es una cosa, todas me marcaban mucho, pero por ejemplo ahorita te digo esas, que son relatos, eso, de gente anónima, que uno tiene que por lo menos hacer que perduren en el papel. Y del otro lado está La jirafa y la nube, la niña que se aburría con todo, tu literatura infantil. ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Por qué estos dos relatos infantiles? ¿Qué fue lo que te motivó? Cuando fui padre, lo primero que pensé fue, yo quisiera que mis hijos me leyeran. y, y, y bueno, de repente dije, ¿por qué no probarlo? Pues, ¿no? Además, yo me acuerdo mucho que yo iba a las librerías de Venezuela, la Nacho, que estaba en el Tolón, y ellos salían corriendo, por supuesto, al rincón donde estaba la literatura infantil, y yo, había una parte de mí como escritor que se sintió como retado. Pues, ¿no? ¿Se llama retado o celoso? No, no, para nada, me encantaba. Yo lamentablemente después les ganó, a los libros le ganó la tecnología, le ganó el iPad, el celular y el PlayStation y tal, y yo trataba de que vuelvan otra vez a ese fervor que tenían cuando niños, pero no, quería de verdad, y la niña que se aburría con todo era mi hija. Está inspirada en mi hija Constanza, que apenas nos montamos un carro ahí para algún lado, ya estaba aburrida. Yo decía, pero no hemos salido de la urbanización. No, no decía cuándo llegamos, cuánto falta cada Siempre, 5 minutos. implacablemente en cada cuadra. Ok. ¿Cuál es el libro que más has regalado, tuyo o de otras personas? O los dos.
¿Cuál es el libro tuyo que más has regalado y cuál es el libro de otro escritor que más has comprado para regalar? Mira, mío, bueno, cuando recién publico un libro, quizás se los hago llegar a mis amigos más cercanos porque me interesa mucho su opinión. Y a veces hay amigos poetas que no necesariamente tienen la solvencia económica para andar comprando libros y yo encantadísimo se los doy. Bueno, El amor tóxico es un libro que he regalado mucho, el libro mío, y Métodos de la lluvia, en particular esos dos. Y de otro, por ejemplo, me acuerdo, me viene ahorita a la memoria Seda, de Alessandro Barico, que es un libro precioso, pero además tiene una virtud. Es cortico, es delgadito. Entonces, como de repente, tú sabes, no todo el mundo le gusta meterse en un libro de 300 páginas. Este es un libro que apenas llega a las 100 páginas. Pero es maravilloso y es una historia de amor No lo sensacional. conozco. ¿Seda de quién? Alessandro Barico, es un escritor italiano sensacional. Búscalo, cómpratelo por Amazon, Kindle, es una joya. Está luego, bueno, hay tantas. El País de las Mujeres, Amantes de Luna Llena, Cosita Rica, de todas esas telenovelas que tanto éxito tuvieron y tantos premios lograste con ellos, sobre todo el más importante, que es ganar los ratings, porque el rating, ¿qué es? El rating es como una votación, la votación de la gente, qué es lo que la gente quiere ver, es el rating. De todas esas novelas, ¿cuál es la que más disfrutaste, que te entusiasmó más escribir y por qué? Mira, yo diría quizás la primera, donde tenía mucha hambre de demostrar lo que quería hacer, Amores de fin de siglo, o sea, la primera en términos autorales. Yo escribí antes una que se llamó Gardenia, pero esa era una adaptación de una novela de Elia Fiallo. Pero Amores de fin de siglo, yo, es decir, puse mucho y quizás demasiado, por ejemplo, de la poesía, del lenguaje poético. Había una cosa maravillosa porque convoqué, por ejemplo, a Campos Viscardi para que hiciera la ambientación de algunos espacios, a Vinicio Adames para que me hiciera la música. O sea, me traje gente que no era cercana al mundo de la televisión, porque quería enriquecer justamente la televisión. Esa la disfruté mucho. Yo tenía una prostituta, un personaje que se llamaba Lejana San Miguel, que lo hacía Rudy Rodríguez, y la prostituta tenía la virtud de que cuando se desnudaba empezaba a oler a durazno. Entonces eso volvía loco a los... Entonces fíjate, yo ahí le ponía poesía a los personajes y eso gustó muchísimo. Eh, Creo que esa, de verdad, fue la que más disfruté, aunque fue una circunstancia especial porque me tocó pelear el rating con mi compadre y amigo César Miguel Rondón, que él se trajo un proyecto enorme que fue Caína. Este, y fue, creo que la única novela en la que perdí el rating, lo gané en Caracas, porque era una novela muy caraqueña, pero él ganó en el país entero. Pero no importa, yo la disfruté profundamente, por eso que te digo, pues. Venía despojado de vicios y con muchas ganas de mostrar mi voz. De todas las cosas que empezaste a hacer y que luego resultaron, al principio, ¿en cuál te sentiste más inseguro y fue tu gran sorpresa que la gente le agradara y que te felicitara? Qué buena esa pregunta. Chicos, yo creo que quizás con Los Imposibles, que fue mi programa de entrevistas, del que salieron después 7 tomos, 7 libros y 7 temporadas radiales en Unión Radio, porque bueno, yo había sido siempre el entrevistado, yo nunca había entrevistado, era un rol nuevo, me estaba poniendo una gorra que todavía no sabía cómo iba a funcionar, sentía que tenía un concepto poderoso, porque era entrevistar a personajes fuera de serie en sus disciplinas. Pues, entonces además los imposibles, personajes imposibles de no celebrar, ¿no? Imposibles de ignorar. En fin, había un juego ahí con la palabra. Pero tuvo una resonancia mucho más grande de lo que yo esperaba. Y creo que lo otro es lo que me acaba de pasar, pues, con Pálpito. Una serie que yo pensé que iba a funcionar en Latinoamérica
pero jamás pensé que le iban a estar viendo en Israel en primer lugar, en Francia, en Italia, en Croacia, en Sudáfrica, en los países del Medio Oriente. Es decir, eso tampoco me lo esperaba, pues, ¿no? ¿Por qué escogiste ese tema, el tráfico de órganos? Yo quise extremar lo que ha sido la metáfora más socorrida por la especie humana para explicar los avatares del amor, que es el corazón. Es decir, apelamos al corazón le otorgamos la responsabilidad de contener toda la caja de nuestras emociones y nuestros sentimientos, y decimos que me enamoré con todo el corazón, me robó el corazón, se me sale el corazón por la boca cuando lo veo, me rompió el corazón. O sea, es como la madre de todas las metáforas, ¿no? Sobre las emociones humanas. Entonces dije, ¿y si yo construyo una historia de amor partiendo de ese símbolo, de esa gran metáfora, pero le quito la metáfora y hago que literalmente le roben el corazón a alguien? O sea, literalmente, no literariamente. Y a partir de allí construyo una historia que por supuesto tiene que venir en clave de thriller, pero es también una historia de amor. Por ahí esa fue la disertación inicial. Te voy a confesar qué me pasó a mí en los primeros minutos de Pálpito. Mm. El choque, aparece el compañero de la mujer, no solamente aparentemente muerto, sino que aparentemente la secuestran. Digo aparentemente porque en ese momento no sabíamos nada. Luego no me acuerdo cuál fue el otro caso y dije, coño, pero está matando a todo el mundo en los primeros minutos. ¿Quién será el protagonista? Y luego se empieza a desarrollar y realmente te atrapa. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees tú que le gusta tanto a la gente? Tanto en Israel como en Venezuela, como en, bueno, no sé si en Venezuela se ve Netflix, Sí, sí como, se ve, está en primer lugar. Sí. como en Estados Unidos. O sea, ¿qué crees tú que une a una cultura tan diferente como la hindú, por ejemplo, o la norteamericana? Algo que es absolutamente universal y que no necesita traducciones, que es el lenguaje de las emociones. Es decir, cuando tú manejas, y por eso es que además las telenovelas viajan por el mundo, o las películas, o las comedias románticas, o, en fin, cuando estás adentrándote en el universo de las emociones humanas, esa es la misma música para todos, ¿sabes? Entonces, eh, creo que básicamente es eso, pues, ¿no? Así lo tengas que oír doblado al mandarín o al francés o ponerle subtítulos en la India. Todos están viendo la misma historia y es una historia a propósito de personajes que están encerrados en una situación límite donde la gran premisa es qué eres capaz realmente de hacer por amor, hasta dónde puedes llegar, que es, por ejemplo, lo que le pasa al aparentemente el villano de la historia, pues al que decide para salvar la vida de su mujer, que le quedan meses de vida y necesita un corazón, hace lo que hace, pues, ¿no? Entonces es también un poco apostar al axioma de Maquiavelo: el fin justifica los medios, pero con interrogantes, con signos de interrogación. El fin justifica los medios. Es un poco ese planteamiento. Yo creo que la gente se involucra con todo ese asunto y entonces se identifica con este personaje, pero después dice, oye, pero esto también, y a lo mejor yo haría lo mismo que hizo este otro personaje. Creo que ese juego emocional termina haciendo que la gente se haya involucrado como se involucró, pues, ¿no? Has trabajado, volvamos a tu adolescencia. ¿Veías telenovelas? ¿Hay alguna telenovela en especial que viste que te gustó? Sí, yo las veía, y lo digo además sin pudor. A mí me parece que los hombres dicen que no ven telenovelas, y cuando uno veía ya los AGB que te daba el rating y tal, uno veía cantidad de hombres y dice, mira qué cantidad de hombres que ven telenovelas. Eh, Mira, yo me acuerdo remotamente, creo que la novela que más me acuerdo remotamente es Lucecita. La de Incluso llegué Lupita a ver Ferrer, de Elia Fiallo. Lupita Ferrer, claro. Llegué a ver también El Derecho de Nacer, una parte, con Raúl Amundaray, que es un clásico. Pero la novela que a mí me impactó porque me di cuenta lo que se podía hacer en televisión
para renovar el género, porque el género obviamente tiene mala reputación porque llegó un momento que se encasilló, se volvió predecible, maniqueísta, con argumentos muy repetidos, trillados. Fue La señora de Cárdenas, de José Ignacio Cabral, que creo que fue un parteaguas en la historia de la televisión venezolana. ¿no? Y Y además el final que todo, hubo hasta discusiones claro, cómo iba a terminar, si se iba a divorciar o no se iba a divorciar, si claro. merecía que le dieran una patada por tú sabes dónde al protagonista masculino o ella tenía que comprenderlo. Realmente hubo discusiones en la sociedad. Sí, 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 claro, total. Y eso fue parte de su revolución, ¿no? Digamos, dijo, no tengo por qué otorgar un final feliz necesariamente porque la vida no tiene finales felices todo el tiempo. Entonces, en fin. Y además, hay una cosa maravillosa como él ponía a hablar a los personajes, pues, los diálogos cabrujianos. Entonces yo dije, oye, qué maravilla la dignidad que recupera aquí el idioma castellano cuando hay un escritor de ese calibre detrás de la pantalla. Creo que a mí me gustaría verte en algo que el país necesita. El país durante muchas décadas tuvo a Uslar Pietri, que tú podías escucharlo o no, de hecho no tenía mucho rating, ¿ok? Pero era, si tú querías escuchar a alguien inteligente, serio, mesurado, conocedor del universo, de la literatura universal, de la cultura universal, ahí está Uslar Pietri. ¿Por qué no tienes un programa semanal? Bueno, primero ya estoy fuera de mi hábitat natural, donde a lo mejor hubiera sido posible eso, ¿no? No, sí, el hábitat natural hoy en día es por donde estamos hablando. Bueno, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo que pasa es que te confieso, mira, escribir esos 14 capítulos que dura Pálpito, que además la gente se los consume en 1 o 2 días, no deja de ser frustrante porque yo estuve casi un año escribiéndola y después revisando todo el tema de la edición, la postproducción. eh, pero para que eso funcionara como estaba funcionando, exigía de mí mucho rigor, mucha vigilia, muchas horas de como, ¿sabes? Peleando con una frase, buscándole el mejor ritmo a esto, el mejor final, buscando los turning points de la historia para sorprender a la gente. Eso te roba mucho tiempo. No sé, básicamente eso. Yo quisiera volver, fíjate, por ejemplo, al género de la crónica, que me gusta tanto. Eh, tengo que tratar de recuperar espacios para lo que es una zona que es para mí una zona de plenitud, que es la literatura, pues, ¿no? Pero tú has tenido tiempo para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Lo has conseguido, has tenido el tiempo. También puedes tener tiempo para esa charla semanal de 20 minutos. Puede ser, hay mucha gente que me dice, tú deberías tener un podcast, que es un poco ahorita la posibilidad de la que tú hablas es a través del podcast. Pues, mucha gente me lo ha dicho, tú deberías tener un podcast o deberías volver con los imposibles. No sé, Napoleón, la sugerencia no es nada mala. Déjame rumiarla. Otra cosa, ¿cómo llegas a Netflix? Lo bonito es que Netflix fue quien llegó a mí, es decir, Netflix fue quien me tocó la puerta. Yo estaba sumergido en escribiendo una historia de 87 capítulos para México, para Televisa, y lo que hacía en la casa era ver Netflix y decir, oye, tan sabroso que fuera escribir en Netflix, ¿no? Pero era como una suerte de sueño callado, soterrado allí, y un día me suena el teléfono y estaba además reunido con ejecutivos de Televisa. Y entonces, cuando me llama y me dice, mira, era un ejecutivo de Netflix que me dice, nosotros conseguimos tu teléfono, queremos hablar contigo, cuadramos una cita en Miami, una cita presencial, me hablaron un poco de la filosofía de Netflix, de un poco de su manual de estilo, del campo de libertades creativas que te ofrece. Me dice, queremos una historia tuya, piensa algo que te entusiasme mucho y te damos 2 meses para que nos entregues una sinopsis. Bueno, imagínate tú, yo todavía no me lo podía creer. Y no sabes, estaba, es decir, buscando, yo tengo una carpeta, como todo escritor la tiene, una carpeta, bueno, digo carpeta porque la tengo en la computadora, pero
puede ser una Moleskine, yo uso mucho los libros de notas Moleskine, con ideas sueltas, ¿no? Que son la semilla de un poema o una imagen que puede ser el comienzo de una historia o alguna anécdota que puede servir para una crónica. Yo anoto todo y después veo cuál es el formato que merece esa idea o que se soportaría esa idea. Y tenía por ahí anotado un poco esto que te hablé a propósito de la metáfora del corazón. Y lo que hice fue empezar a desarrollar y desarrollarle. Me vino la arena dramática que conseguí del tráfico de órganos. Y dije, oye, esto yo no lo he visto de un rato que no. O sea, yo no veo esto por allí. Y fue, Napoleón lo que más les gustó fue, nosotros no tenemos una historia así en nuestra plataforma. Esto puede ser muy interesante. Y bueno, nada, después vino todo lo que vino, pero fue sorprendente la rapidez con la que todo bajó, la verdad. Pero lo hiciste en Colombia, no en México. En Colombia, porque Netflix quiere abrir, o sea, Netflix tiene 3 grandes centros de producción en Latinoamérica. En México, que es el más grande, Colombia y Argentina. Y bueno, decidieron hacerlo en Colombia porque necesitaban justamente ramificar. Estaba todo muy centralizado en México. Y bueno, es coyuntural, pero bueno, felizmente funcionó. Porque, insisto, en la historia yo nunca digo que estoy en Bogotá. Nunca. Hay gente que dice, ¿dónde es eso? Porque yo quería una historia que la gente pudiera creer que está en cualquier ciudad, incluso no latinoamericana. Sí. ¿Cuándo te vas de Venezuela? Bueno, me van de Venezuela en el 2017. Vinimos, mi esposa y yo, a hablar aquí con la persona que manejaba Michelle Hausman, el que maneja el Colony Theater en Miami, y dijimos, mira, tenemos esta obra que está funcionando maravillosamente en Caracas. Estábamos montándola en el Teatro Chacao. Estás hablando de Piaf. De Piaf. Piaf. Y bueno, ya él sabía, ya había leído todas las críticas y la idea era, queremos montarla aquí, pero era un viaje de ida y vuelta. Y bueno, no sé si te lo comenté en alguna ocasión, pero un día antes del viaje de regreso me llaman de ejecutivo de la línea aérea y me dice, yo no puedo dormir si yo no te llamo y te aviso esto. Pero el SEBIN tiene 3 días averiguando qué día regresas y en qué vuelo. Quédate, me dijo el ejecutivo, y fue una llamada que me cambió la vida. ¿Por qué? ¿De qué te acusaban? Bueno, no, yo en esa época estaban compulsivamente en su ejercicio de retaliación sistemática con toda voz opositora, y yo era una voz muy activa a través de mis distintas vías de comunicación. Y, a ver, quizás lo que me iban a hacer era básicamente quitarme el pasaporte, pero quitarme el pasaporte iba a ser trágico para los planes que teníamos de llevarnos a Piaf por distintas partes del mundo. Quitarme el pasaporte era un agravio absoluto, porque bueno, es un documento muy personal, ¿no? Podían llevarme a hacer otra cosa, podían meterme preso, no sé, días atrás Nicolás Maduro en una cadena me había insultado con nombre y apellido, pues tú, Leonardo Padrón, como lo suelen hacer ellos, pues no, pero ellos ladran y muerden, ellos no solamente ladran. ¿Y has podido regresar o no? Desde el 14 no has regresado a Venezuela. Desde el 2017 fue eso, llevo ya 5 años aquí. ¿Qué añoras de Venezuela? Bueno, todo lo que cabe en esa palabra, todo lo que cabe en esa palabra, lo que cabe ahí, mi historia de vida, mi epicentro emocional, mi hábitat, mi biblioteca, que estuve toda una vida construyendo, por supuesto mis amistades, la parte de familia que tengo allí, mi ciudad favorita en el mundo, que es Caracas, todo, Napoleón, absolutamente todo. ¿Un momento en especial que sueles recordar? De mi país, de Venezuela. Sí. Chico, a mí me encantaba, yo hacía como una suerte de tour por las librerías de Caracas. No había nada que gustara más que irme para la librería del Buscón o para la librería Lugar Común, que estaba ahí en la Plaza Altamira. Eh, Me encantaba
Pero espérate, y no vas a mencionar a Raúl, el de Suma. Ah, bueno, claro, pero es que eso ya son tiempos primigenios, toda esa vida maravillosa del Sabana Grande. Lo que pasa es que esa vida ya sí la desterró el tiempo hace mucho más que ahora. Estoy hablando de un poco de lo que estaba viviendo antes de venirme al exilio, pues, ¿no? Pero claro, Suma era para mí lectura, libreros fantásticos que estaban allí, Ángel, en fin. Extraño mucho la vida cultural de Caracas, porque por ejemplo Miami siento que tiene una vida cultural muy extraña. O sea, quiere decir, todavía no sé si tiene vida cultural. Y tiene un museo de arte moderno que la verdadera obra de arte, por lo menos las 3 veces que fuimos a ver exposiciones, la verdadera obra de arte es el edificio del museo, que es espectacular, hermoso. Así es. Pero las veces que hemos ido, hemos haber tenido mala suerte porque estaban en el arte povero. Imagínate tú, estaban en arte povero y demás. Quiero leer el final del libro. Leí el principio. Este es el final. No esperemos por la aparición del hombre predestinado, del esclarecido que sacudirá a las masas como un flautista lamelín en clave de música latina. No dependamos de la llegada de una docena de expertos en campañas electorales ni de la condena planetaria al régimen. No aguardemos por un futuro premio Nobel que invocará la perfecta estrategia de la redención nacional. Nuestro caos nos pertenece. Entre todos lo hemos hecho prosperar, con la rapiña y ambición del régimen, con la desidia e impericia de muchos de nosotros. Por eso, entre todos toca remediarlo. Será un lento y feroz comienzo, cuando por fin el noticiero exhausto de su vaho eterno de malas noticias, de su olor a formol y granada, asome una noticia distinta a la de los últimos 20 años. Una noticia que hable de una nueva oportunidad. Y más adelante, será un lento y feroz comienzo, lento por la larga cuenta regresiva que somos, feroz por todos los obstáculos que tropezaremos. Será un día preciso. Está allí, afuera. Se le puede señalar con el índice. Ese día es nuestro. Nadie nos lo va a quitar. Será apenas el comienzo. No la resurrección de los justos, no la multiplicación de los panes y las harinas y el café, no el acto final del odio, no la paz conclusiva. Será solo eso, el comienzo, lo que necesitamos con urgencia. Así será largo y difícil para dejar de ser un país fallido, un territorio que no funciona para vivir. Un comienzo, nuestro comienzo, lento, feroz y absolutamente posible. ¿Cuánto dolor cuando escribiste esto? Así es. Uf, no me acordaba de eso. Sí, no me acordaba de eso, pero total. Qué vaina, ¿no? Sí, qué vaina. Y es la esperanza, pero cuánto, si es que se va a dar, lo viviremos. Yo espero que sí, hermano. Yo espero que sí. Tenemos que aferrarnos claramente a eso. Bueno, Tenemos el compromiso de seguir luchando por esa posibilidad. Bueno, a lo largo de nuestra conversación hemos visto a un lado tanto la carátula de tu más reciente libro como la promoción que está saliendo de Pálpito, para que la gente disfrute, conozca tus dos más recientes obras, pero esperamos esas charlas semanales. Pensaré mucho en esa sugerencia. Gracias. Leonardo, felicitaciones nuevamente. Y vuelvo a repetir, muchas generaciones tuvieron a Buslar Pietri, otras menos porque duró menos tiempo a Cabruja, y nosotros te tenemos a ti. Por eso esperamos escucharte más a menudo y si se puede, semanalmente. Un abrazo, ¿sí? Un gran abrazo, querido Napoleón. Gracias.